Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren genial hoy. Para aquellos que son nuevos por aquí, me llamo y este es su espacio donde hablamos de todo lo relacionado con el mundo del espectáculo, noticias de celebridades y por supuesto, los chismes más jugosos del momento. Si les encanta mantenerse al día con lo último de sus artistas favoritos, este es su lugar. Y si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a que pulsen ese botón de suscripción y activen la campanita de notificaciones. Así no se perderán ni uno solo de nuestros vídeos, porque créanme, lo que tenemos hoy para ustedes es algo que no querrán dejar pasar. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado resonando con fuerza en los medios y entre los fans, algo que pone de relieve la dinámica de las relaciones profesionales y, en este caso particular, el vínculo entre dos de los actores turcos más queridos y exitosos de nuestra generación. El título del vídeo, que seguro ya han visto, es bastante revelador. Hande Erçel revela: Kerem nunca sintió envidia de mí. Y vaya que esta declaración ha dado mucho de qué hablar. Vamos a desgranar qué significa esto porque es importante y qué podemos aprender de esta afirmación, que creo, proyecta una luz muy interesante sobre la forma en que Kerem Bürsin ha manejado su carrera y su relación con Hande Erçel, una de las actrices más talentosas y mediáticas del momento. La envidia, amigos míos, es una emoción humana muy compleja. Puede manifestarse de mil maneras, a veces de forma sutil, otras de forma destructiva. En el competitivo mundo del entretenimiento, donde las oportunidades pueden ser efímeras y la fama un arma de doble filo, es fácil imaginar que los celos y la envidia puedan florecer. Sin embargo, la revelación de Hande Erçel sugiere una actitud completamente diferente por parte de Kerem Bürsin, uno de los CEO protagonistas con los que compartió escena en la exitosa serie Sen Kalkam. Y esto, créanme, es un tema fascinante de analizar. Para poner un poco de contexto, Hande Erçel y Kerem Bürsin se convirtieron en una pareja televisiva y, para muchos, también romántica, que cautivó al público mundial. Su química en pantalla era innegable, y esa conexión traspasó la ficción para convertirse en un fenómeno. Ambos actores experimentaron un auge en sus carreras a raíz de esta serie, acumulando seguidores masivos, contratos publicitarios y oportunidades en proyectos internacionales. Y es precisamente en este escenario de éxito compartido donde surge la pregunta: ¿cómo manejaron la inevitable comparación y el posible resentimiento que podría surgir si uno eclipsaba al otro? La afirmación de Hande de que Kerem nunca sintió envidia de ella es una declaración potente. Nos pinta la imagen de un hombre seguro de sí mismo, profesional y, sobre todo, alguien que sabe valorar el éxito de quienes lo rodean. En un entorno donde a veces se fomenta la rivalidad, este tipo de actitud es refrescante y admirable. Pensemos en las implicaciones. Si Kerem realmente nunca sintió envidia, esto habla de un nivel de madurez profesional y personal muy alto. Significa que pudo celebrar los triunfos de Hande, verlos como un éxito colectivo o al menos, como algo que no amenazaba su propio valor o trayectoria. Es fácil caer en la tentación de la envidia cuando vemos a alguien más alcanzar cotas de éxito que nosotros deseamos o cuando sentimos que nuestro propio camino se vuelve más difícil. La comparación es casi automática. ¿Por qué él o ella lo consigue y yo no? ¿Soy menos talentoso? ¿Tengo menos suerte? Estas preguntas, cuando se dejan crecer, pueden generar una amargura difícil de erradicar. Pero si Kerem Bürsin, con toda la atención y el éxito que ha cosechado, ha logrado mantenerse libre de esa negatividad hacia Hande, nos da una lección importante. Consideremos el momentum que Sen Kalkam generó para ambos. Si bien Hande ya era una figura muy reconocida en Turquía, la serie y su relación con Kerem catapultaron su fama a nivel internacional de una manera espectacular. Cada uno a su manera, tuvo sus propios momentos de gloria, sus propios premios, sus propias campañas importantes. La narrativa de muchos medios y fans a menudo tiende a polarizar: uno sube, el otro baja, uno es el protagonista principal, el otro es el secundario. Pero la declaración de Hande desmantela esa posible narrativa de competencia destructiva. ¿Qué significa que Kerem no sintiera envidia? Primero, sugiere que su autoestima y su valoración de sí mismo no dependían de la comparación con los demás. Él tenía su propio camino, sus propias metas, y el éxito de Hande no lo disminuía. Al contrario, probablemente lo impulsaba a seguir esforzándose. Segundo, demuestra un gran espíritu de equipo. En el set de una producción, la colaboración y el apoyo mutuo son cruciales. Si Kerem era capaz de ver el éxito de Hande como algo positivo para el proyecto en general, o simplemente como un reflejo de su
Alentó, esto crearía un ambiente de trabajo mucho más armonioso y productivo. Y tercero, y quizás lo más importante para nosotros como espectadores y admiradores, es que esto nos permite verlos no solo como ídolos, sino como seres humanos con una perspectiva madura y saludable sobre sus carreras y relaciones. A veces en el mundo de las celebridades, todo se reduce a la rivalidad y el drama. Pero la afirmación de Anne Ercel nos ofrece una visión diferente, una historia de apoyo mutuo y respeto profesional. Pensemos en cómo esto podría haber influido en su actuación. Cuando dos actores se sienten cómodos, seguros y se apoyan mutuamente, esa energía se refleja en la pantalla. La conexión y la química que vimos entre Eda y Serkan en Senkalkam podría haber sido amplificada por esta dinámica positiva fuera de cámaras. Si Kerem admiraba genuinamente el talento de Ande y se alegraba por sus logros, esto crearía un ambiente de respeto y camaradería que sin duda beneficiaría a la narrativa que estaban contando. Además, la valentía de Anne Ercel al hacer esta revelación pública es también digna de mención. Es fácil hablar de éxito, pero es mucho más difícil desmantelar la idea preconcebida de que la competencia es inherente al éxito compartido. Al decir esto, Anne no solo elogia a Kerem, sino que también envía un mensaje poderoso sobre las relaciones profesionales saludables. Nos enseña que es posible celebrar los éxitos de los demás sin sentirnos amenazados. ¿Y qué podemos aprender nosotros de todo esto? Mucho, la verdad. En nuestras propias vidas, ya sea en el trabajo, en los estudios, o incluso en nuestras relaciones personales, tendemos a compararnos constantemente. Vemos el éxito de un amigo, de un colega, de un conocido, y de repente sentimos esa punzada de ¿por qué no yo? La historia de Ande y Kerem nos invita a reflexionar sobre nuestra propia mentalidad. ¿Estamos construyendo en lugar de derribar? ¿Estamos celebrando los éxitos ajenos, o nos consumimos en la envidia? La envidia, como mencioné al principio, es una emoción paralizante. Nos quita energía, nos impide disfrutar de nuestras propias bendiciones y, sobre todo, nos impide crecer. Si Kerem Bürsin, con todos los reflectores puestos sobre él, pudo superar esa tentación, ¿por qué nosotros no? El éxito de Anne Ercel, si lo vemos desde la perspectiva que ella misma nos ha dado, no fue un obstáculo para Kerem, sino quizás un catalizador para su propio crecimiento y para el éxito de un proyecto que ambos llevaron a nuevas alturas. Esta revelación también arroja luz sobre la profesionalidad de Kerem Bürsin. A lo largo de su carrera ha sido conocido por su dedicación, su ética de trabajo y su actitud positiva. Esta declaración de Anne valida aún más esa percepción. Muestra que su éxito no se basa en menospreciar a otros, sino en su propio mérito y en su capacidad para mantener una actitud constructiva en un entorno a menudo despiadado. Por otro lado, también es importante recordar que la información que tenemos proviene de una de las partes. Sin embargo, la forma en que Anne lo dice con esa naturalidad y esa seguridad, sugiere que es una verdad que ella ha vivido y observado de cerca. No suena a una declaración forzada o a una estrategia de relaciones públicas, sino a un reconocimiento sincero de la calidad humana de su colega y, para muchos, expareja. Y pensando en el futuro, ¿qué podemos esperar de estos dos talentosos actores? Si su dinámica profesional fue tan sólida y libre de envidias, es muy probable que ambos continúen cosechando éxitos por separado y, quién sabe, quizás en el futuro se crucen nuevamente en algún proyecto interesante. La base de respeto y admiración mutua, cuando existe, es un cimiento muy fuerte para cualquier tipo de relación, sea profesional o de otra índole. Entonces, para resumir nuestro recorrido de hoy, hemos explorado la intrigante revelación de Anne Ercel sobre la ausencia de envidia por parte de Kerem Bürsin. Hemos analizado las profundas implicaciones de esta afirmación, desde la madurez profesional hasta el espíritu de equipo, y cómo esto puede haber influido en su exitosa colaboración en Senkalkam. También hemos reflexionado sobre lo que podemos aprender de esta dinámica para nuestras propias vidas y cómo la envidia es una emoción que podemos y debemos trabajar para superar. En definitiva, la declaración de Anne Ercel no es solo una anécdota jugosa de la vida de las celebridades, sino una lección de vida. Nos recuerda que el éxito no tiene por qué ser una competencia de suma cero, y que el apoyo y el respeto mutuo pueden ser las claves para un crecimiento sostenible y para relaciones más sanas y productivas. Kerem Bürsin, según Anne, es un ejemplo de cómo mantener la compostura y la admiración genuina en un mundo que a menudo fomenta la rivalidad. Espero de corazón que hayan encontrado este vídeo tan fascinante como yo al investigarlo y prepararlo. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Les sorprende esta revelación?
Creen que es una actitud rara en el mundo del espectáculo. ¿Qué lecciones personales sacan de esta historia? Por favor, dejen sus comentarios abajo. Su opinión es muy valiosa para nosotros y nos ayuda a crear contenido que realmente les interese. Y si han disfrutado de este vídeo y quieren seguir viendo más de nuestras exploraciones sobre el fascinante mundo de las celebridades, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Compártanlo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que son fans de Ander Zel y Kerem Bürsin, o que simplemente aprecian las historias de éxito y profesionalismo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, pulsen ese botón de suscribirse y activen la campanita. No se arrepentirán. Gracias infinitas por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias y análisis que los mantendrán al día y entretenidos. Hasta la próxima. Cuídense mucho.